La bendición de Dios contigo. Te invitamos en esta mañana a que permanezcas ahí conectado y conectada. Puedas recibir palabra de Dios en esta hora y puedas adorar junto a nosotros en este tiempo de adoración hoy, Viernes Santo. Aleluya. Dice así: ahora no te veo reír, ahora te veo llorar. Cuéntame todo lo que te hicieron. Siempre yo estuve allí donde tú me dejaste, cerca de la puerta de tu corazón. Te juzgaron sin medir, solo por culpa de un error. Te empujaron con violencia y lastimaron tu corazón. Te acordaron tu pasado, mas yo miré tu porvenir. Casi a punto de morir, pero yo estoy aquí. Tocaré a la puerta, me sentaré a la mesa, platicaremos tú y yo. Olvida hoy tu error, yo soy tu Salvador. Tocaré a la puerta, me sentaré a la mesa, platicaremos tú y yo, porque yo soy tu Salvador. Y ese se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le dan una alabanza al Rey de Reyes? Ahora no te veo reír, ahora te veo llorar. Cuéntame todo lo que te hicieron. Él es tu amigo fiel y te dice: siempre yo estuve allí, donde tú me dejaste, cerca de la puerta de tu corazón. Te juzgaron sin medida, solo por culpa de un error. Te empujaron con violencia y lastimaron tu corazón. Te acordaron tu pasado, mas yo miré tu porvenir. ¿Sabe qué? Casi a punto de morir, pero yo estoy aquí. Tocaré a la puerta, me sentaré a la mesa, platicaremos tú y yo. Olvida hoy tu error, yo soy tu Salvador. Tocaré a la puerta, me sentaré a la mesa, platicaremos tú y yo. Yo soy tu Salvador. Yo tocaré y me sentaré contigo. Yo soy tu Dios, el Hijo de Dios. Yo tocaré y me sentaré. Yo soy tu Dios, tu Salvador. Tocaré a la puerta. ¿Cuántos creen que Él todavía sigue tocando a la puerta del ser humano, de nuestra vida? Si estás agradecido de Él, dale tu mejor alabanza, tu Salvador. En esta preciosa mañana queremos dar inicio a la palabra refrescante, al sermón, que en esta mañana será un sermón compartido, un sermón de 7 palabras. Así que le voy a pedir a cada uno de los recursos y predicadores que el Señor ha escogido en esta preciosa mañana que puedan acompañarme en el altar y todos y todas podamos poner nuestro corazón en la mejor sintonía del Trino Dios.
Así como también pedirle a nuestro invitado especial, Adolfo Santana, que también pueda pasar al altar en esta preciosa mañana, porque él estará ministrando palabra de Dios a través de los cánticos y a través de la adoración. Los recursos para predicar en esta preciosa mañana: el famoso y tradicional sermón compartido de 7 palabras, está compuesto por la pastora Daisy Crespo, el hermano Ricardo Pérez, la reverenda Irma Gómez de Pastrana, el hermano Josué Pérez, la hermana Lilia González, el hermano José Luis Rivera y este servidor, Luis Omar Román Arismendi. Que Dios les bendiga. En esta mañana vamos a comenzar con la primera expresión del Señor en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una frase que nos guía en esta mañana a tener unos momentos de introspección, porque el Señor expresó ese deseo de perdonar, y yo creo que nosotros también en esta mañana debemos perdonar como el Señor nos ha perdonado. Es fácil hablar de perdón, pero pregunto, ¿le modelas a otros con tu ejemplo lo que es perdonar? La palabra del Señor no te dice que no te enojes, pero te dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Tal vez uno de tus padres te criticó constantemente cuando crecías, un colega saboteó uno de tus proyectos o tu pareja te engañó. Heridas pueden causar sentimientos persistentes, pero si te aferras a ese dolor en esta mañana, quizás seamos nosotros los que paguemos un precio bien alto. Perdonar te puede traer paz y esperanza. Considera cómo el perdón puede guiarte por el camino del bienestar físico, emocional y espiritual. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Lucas 33:24. Jesús pedía perdón por sus enemigos. ¿Por cuáles eran esos enemigos? El Señor recibió maltrato de esas personas por las cuales Él estaba pidiendo perdón. Perdón físico, bofetadas, latigazos, espinas en su frente, escupieron su cuerpo, fue clavado en una cruz, una lanza fue entrada en su costado. En el aspecto emocional tenemos burlas, insultos, rechazos, fue ignorado, fue ridiculizado, y en el aspecto psicológico fue desvalorizado. Una agresión psicológica que lo situó en un ambiente de angustia, y lo vemos expresando: mi alma está muy triste. No sé cuántos de ustedes han sentido en un momento dado esa tristeza, esa amargura en su corazón, pero en el momento de ese dolor indescriptible pudo exclamar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Unas palabras que deben estar también en nuestros corazones: perdonar a los que nos hacen daño física, emocional y espiritualmente. Así que ¿a quién tienes que perdonar en esta mañana? Imagínese que usted no quiera saludar a alguien y usted se vaya por aquí para que el otro, si lo ve que se va por allá, usted no pueda. Estamos hablando de iglesia, que usted no salude a su hermano porque está enojado con ese hermano y no lo quiere saludar. Le trae salud mental que usted, al reconciliarse con esa persona, usted pueda orar de una forma íntima con el Señor. Si quieres que Dios te perdone a ti, tú tienes que perdonar.
rezamos: Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quieres que Dios te perdone como tú perdonas a tus deudores? Hay que evaluar esa expresión. Quizás tú no puedes perdonar, porque perdonar es un proceso, es una decisión, pero la presencia del Espíritu Santo en tu vida lo hace posible, porque no hay nada imposible para Dios. Esa presencia santa, esa presencia hermosa es la que nos guía a perdonar, a tener unas relaciones más saludables con nuestros hermanos, nuestra familia y nuestros vecinos. Así que en esta mañana, reconcíliate con tu prójimo y con Dios. Y leemos en Colosenses, para terminar, 3:13, dice: soportaos unos a otros. Me está hasta graciosa esa palabra, que nos tenemos que soportar, ¿verdad? Pero eso es cierto. Soportaos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera alguna queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. En Lucas 23:43, que es la palabra que me tocó esta mañana de hoy, dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas en su evangelio nos presenta a dos hombres junto a Jesús nuestro Señor al momento de ser crucificados. En estos dos hombres se representan dos puntos de vista totalmente diferentes, totalmente distantes el uno del otro, y que podemos comparar con momentos en nuestra vida. En el versículo 32, un poquito más arriba, describe a estos hombres como malhechores, que significa que cometen delito, pero que lo cometen por hábito, constantemente. O sea que cometían estos delitos no una ni dos veces, sino muchas veces, al punto de vista que ya era parte de su forma de vida. Pero estos hombres de los que Lucas se toma el tiempo de escribir, aunque los dos eran malhechores, eran diferentes. Podemos leer en el versículo 39 que uno de ellos injuriaba a Cristo. Injuriar, que significa ofender, causar descrédito, atentar contra la reputación de alguien, o su fama o su honor. Este hombre que injuriaba a nuestro Señor le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Yo no sé ustedes, pero a veces cuando uno lee esta palabra y ve de la forma que este hombre, aunque son cortas palabras, uno se siente hasta mal. Yo no sé ustedes, pero uno siente como que falta de respeto. ¿Cómo le está hablando así a nuestro Señor en ese momento que se debate entre la vida y la muerte? No sé si usted conoce gente así, que frente a esos momentos, en vez de buscar al Señor y buscar su rostro, lo que hace es echar culpa. Lo que hace es ver las culpas en todas otras personas menos en sí mismo y reflexionar. Esas son gente que vive en lo que llamamos nosotros la quejabanza. Entonces empiezan diciendo: Señor, ¿por qué me metiste en esto? Señor, ¿y para qué me metiste esta iglesia con esta gente y este pastor tan embelequero? Dios, y esta familia que me diste, que nada más me causa mal y sufrimiento. Este esposo, esta esposa tan cabezón o cabezona. Señor, este trabajo que no aguanto más. Y la gente y este mundo y esta angustia y este por qué y por qué y por qué y por qué. Y todo es una angustia y una agonía. Y no se da cuenta que frente a Él está el Maestro derramando sangre por nuestra salvación.
A veces somos así como ese hombre. Pero también podemos ser como el otro. Les dije que tenía dos historias con dos vertientes diferentes. La otra es un hombre que también fue un malhechor. Eso no se discute, eso está escrito ahí. Un hombre que tuvo un pasado de pecado, como yo, pero que en el último momento de su vida tomó una decisión, y esa decisión fue creer. Lucas nos cuenta que este hombre le contestaba al primero: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre lo único que hizo fue creer. Y por ese acto de creer, en ese momento su vida fue cambiada. Usted se imagina, Jesús le dijo que de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando ese hombre malhechor toda la vida entrando al paraíso y los ángeles haciendo fiesta por él. Gloria a Dios por eso. Aquí vemos cómo este hombre pone su pensamiento en una posición muy distante a la del otro. Y no solo eso dice, además que lo reprendió, lo amonestó, lo regañó. Y con sus palabras este hombre nos muestra humildad, remordimiento, arrepentimiento, conocimiento y fe. Esta fe que mostró este hombre en el último momento de su vida le ganó el perdón, como decía la pastora al principio, la misericordia y la gracia del Señor. Este hombre de cierto hoy está en el paraíso. Aleluya, gloria al Señor. Para finalizar, les voy a leer uno de mis pasajes favoritos que tiene mucho que ver con este. Está en Juan, el Evangelio de Juan 14, 1, 3. Me gusta mucho y mis hijos que están aquí, me gusta que ellos lo lleven en su corazón. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y esta es la parte que me gusta. Porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a estar en el paraíso. Acepta al Señor hoy. Reconcíliate con el Señor hoy. Camina con el Señor. Toma decisión hoy por tu vida, porque Él nos está esperando junto con el Padre. Gloria a Dios. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Ante este momento es posible que María no llegó a comprenderlo todo lo relacionado a su hijo. Pero una cosa, amado, sí alcanzó a amarlo profundamente. Por eso estaba allí, al pie de la cruz. María, desde la concepción, desde esa hermosa y gloriosa concepción de Jesús, tuvo mucha palabra, recibió mucha palabra, pero jamás tal vez internalizó lo que todo aquello significaba para su vida. Pero aprendió a amarlo, a obedecerlo, a seguirlo. Allí estaba María a los pies de la cruz. El amor eterno de todas las madres estaba representado allí en María, al pie de la cruz del Calvario. Increíblemente que aún en la agonía de la cruz, es increíble, hermanos y hermanas,
que aún en la agonía de la cruz, donde se estaba en juego la salvación del mundo, ahí en la agonía de la cruz todavía, ahí está Jesús pensando en resolver, en acompañar y en poder dejar a su madre amparada. Aquel rol que tenía Jesús en medio de aquel momento duro, aquel llamado como hijo primogénito de María, era velar porque en su ausencia María no quedara desamparada. Hoy, amados, se hace pertinente pensar en estas palabras de Jesús. Y me agrada tanto saber que Manuel cuida a su mamá con tanto amor. Y me agrada tanto el saber que muchos más de ustedes velan por ese acompañamiento de su mamá, como también lo pudiera hacer de su papá. Hoy más que nunca se hace latente este llamado. Miremos a la cruz y volvamos a escuchar las expresiones de Jesús. Todas y cada una de ellas tienen un significado muy particular, pero tienen una enseñanza gloriosa para la eternidad y por los siglos. No olvidemos a las madres. Pero también está la enseñanza de que allí había un joven que necesitaba también la empatía, el cariño, el cuidado, la protección de una madre. Por eso las palabras de Jesús tienen que seguir sonando y tienen que seguir hablando y tienen que seguir actuándose. Y por eso recordamos cuando Jesús habla junto a la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Busquemos esa madre, busquemos ese hijo. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Qué bendición, gloria a Dios. Gloria a Dios, santo, santo eres, Señor, mi alma te alaba, Jehová. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo eso el Señor? Se nos ha enseñado, ¿verdad?, que el Señor dijo esto porque en ese momento el Padre le dio la espalda. Hubo una separación del Hijo y el Padre por cuanto Él estaba cargando el pecado del mundo. Y es imposible que el Señor continuara con Él estando en esa condición. Y ese era el precio que el Señor tenía que pagar para que tú y yo estemos hoy aquí. Eso tenía que ser así, porque el Señor mismo, Dios mismo, se desvistió de su trono y de su majestad para venir aquí como hombre a pagar el precio. Y es duro porque es como que se cortó la comunicación. Es como que se cortó la comunicación, ¿verdad? Y ese poder, ese Espíritu de Dios que trabajaba en el Señor, haciendo milagros, sanidades, todas las maravillas que operaban, caminó por encima del agua. ¿Qué cosa no hizo el Señor? Porque era Dios vestido de hombre. Pero en ese momento
ese poder fue quitado por cuanto estaba el pecado del mundo en el Señor. Y tuvo que pasar aquella hora como hombre, porque era el Hijo del Hombre el que estaba aquella hora, en ese momento, separado del Padre, Él en su carne pagando el precio, porque así tenía que ser. Así que es bien importante que tú y yo comprendamos eso, porque así de duro fue el precio, así de alto fue el precio que el Señor tuvo que pagar. Gloria a Dios. Y ese es el precio del pecado, la separación de Dios, mi hermano. El Señor establece que el cristiano navega por la vida en total dependencia de Dios. Nosotros dependemos de Dios si es que queremos ser cristianos. No lo podemos hacer fuera de Él. Es imposible caminar un minuto como cristiano separados de Dios. Gloria a Dios. Pero el Espíritu de Dios no habita en el pecado. Entonces, nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos vivir la vida como cristianos, tenemos que saber cómo vamos a trabajar con esta cuestión del pecado. Las palabras de Jesús son la evidencia de que no se puede estar en pecado y habitar con Dios. No se puede. Sin embargo, nosotros sabemos y repetimos que somos pecadores. Pero ¿cómo entonces corre la cosa? Siendo yo un pecador, habitando en comunión con el Señor. Gloria a Dios. En la cruz podemos ver que la conexión se ve afectada por nuestro pecado. Y el pecado es para Dios como la basura para nosotros. Dios no puede habitar en el pecado. Dios no puede soportar tu pecado. Por eso, precisamente, es que cuando estamos en pecado se nos hace imposible, como decía la pastora Daisy, acercarnos a Dios en oración. Porque si hay rencor, si hay situaciones de coraje, si hay envidia, si hay lo que sea, ¿verdad?, que se llame pecado, se nos hace imposible acercarnos a Dios. Tenemos que primero trabajar con ese pecado para luego entonces acercarnos a Dios. De hecho, en la palabra habla que el Señor le dice a uno: cuando vengas a dar tu ofrenda, si tienes enemistad con tu hermano, deja la ofrenda allí y vete primero y arregla tu situación. Por cuanto es imposible adorar a Dios, estar en comunión con el Señor permaneciendo en el pecado. Primero tenemos que trabajar con nuestro pecado. Gloria a Dios. Entonces, si el pecado es como basura para nuestro Dios, tenemos que pensar cómo opera la basura, cómo nosotros manejamos la basura en nuestra casa. ¿Qué hacemos con la basura? Inmediatamente el zafacón se está llenando, vamos y la echamos afuera. Tenemos que mantener el zafacón limpio. No puede permanecer basura en el zafacón. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que tener conciencia de que somos inspeccionados constantemente por el Espíritu de Dios. Inmediatamente cayó un papelito en ese zafacón, el Espíritu de Dios comienza a redarguir tu alma y te hace saber que tienes que manejar eso, que no puedes pretender tener comunión con el Padre si ese papelito permanece allí, porque estás siendo inspeccionado, porque hay un propósito de adelantarte cada día a una comunión más íntima con el Señor. Y quizás parece imposible, pero se puede, mi hermano. La realidad es que el Señor abrió el camino para que se pudiera. En Romanos 7:23, Pablo nos dice que hay una fuerza que nos opera en contra en nuestra carne, una ley, algo que nos atrae al pecado. Y es algo que verdaderamente está ahí, que no lo puedo negar,
que opera en contra de lo que Dios quiere, pero que también hay una fuerza interior que es el Espíritu de Dios que se deleita en la ley de Dios, y estas combaten una contra la otra. El Señor delega en ti y en mí la responsabilidad de manejar la basura. El Señor te dice, sí, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Así es que se limpia el zafacón, confesando tus pecados. Mientras más rápido lo confieses, más limpio está el zafacón. Todo momento ese zafacón tiene que estar limpio. ¿Me sigue? Recuérdese de eso esta mañana y sírvale como herramienta para seguir venciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo sed. La declaración tengo sed tiene un significado profundo y simbólico. Evidentemente, después de sufrir tiempo cargando la cruz, colgado en la cruz, expuesto en el sol, pérdida de sangre, Jesús nos demuestra que Él fue un verdadero hombre que sintió en su cuerpo todo ese dolor y sufrimiento en la cruz. En el Salmo 22, versículo 15 dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. En el Evangelio de Juan registró a Jesús diciendo: tengo sed, y agregó: esto es para que se cumpla la Escritura. Ese dolor, esa angustia que experimentó Jesús, que representa la carga de nuestros pecados del mundo, ¿verdad?, para su sacrificio por la humanidad. Ese amor redentor hacia nosotros, donde nos ofrece la salvación y la vida eterna. La necesidad física de tener sed, Jesús, como ser humano, fue real y tangible, pero se convierte en un símbolo de identificación con la humanidad. Representa su solidaridad con el sufrimiento humano y experimenta nuestras debilidades y limitaciones. Jesús se conecta a la experiencia humana de anhelo y necesidad. Hay un significado de Jesús. Él carga con los pecados del mundo y su deseo, y su sed simboliza salvación, porque nos quiere salvar. Así que su sed es un recordatorio que Él es el agua viva que sacia nuestra sed espiritual y nos ofrece la vida eterna. También Jesús invita a la humanidad a que lo busquen. En Juan 7:37 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Así que en la cruz es un poderoso símbolo de amor, sacrificio y redención. Jesús compartió nuestra humanidad y nos ofrece la fuente de vida eterna. Tengo sed tiene varios significados en nuestras vidas cristianas. Primero que nada está la sed espiritual, y esa es la búsqueda continua de nosotros hacia el Padre, ¿verdad?, a su Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos que tener esa relación siempre. La redención y sacrificio, ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que no merecíamos que Él fuera a la cruz y muriera por nosotros y pasara tanto sufrimiento, pero Él lo hizo por amor, a precio de sangre. Esa solidaridad con el sufrimiento. Así que Jesús compartió nuestra humanidad y sufrimiento y nos imita, ¿verdad? Nosotros podemos y tenemos que imitarlo para mostrar esa compasión y esa empatía que Jesús tenía hacia los hombres. Nos unimos a quienes sufren y tienen necesidades
¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Como hizo Jesús, tenemos que extender nuestras manos y ayudar a todo aquel que necesite. Amén. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Así que Jesús, como la figura central en la fe cristiana, es Rey de Reyes, Hijo de Dios. Comparte la naturaleza divina con su Padre y con el Espíritu Santo. Así que así de hermoso y glorioso e impactante es el efecto de Cristo, limpiando y purificando al pecador arrepentido. Jesús es la fuente del agua viva para saciar tu sed. No dejes de pasar esta invitación. Hoy hay una oferta de vida nueva para ti y para tu familia y para todo el que le diga que sí. Así que acéptalo hoy. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga, iglesia. Cuando preparaba la prédica de hoy, recordaba ese mensaje del pastor que leí: de las 7 palabras te toca la sexta. Consumado es, hecho está. El consumado es de nuestro Señor Jesucristo. No, esa frase tiene un profundo significado teológico y espiritual que no tiene comparación. Jesús estaba indicando que su misión en la tierra, la obra de redención, había sido completada y cumplida plenamente. Hermano, con la frase consumado es, Jesús estaba diciendo al mundo que había logrado el propósito, que era reconciliar la humanidad con Dios a través de su sacrificio. Ese acto de Jesús en la cruz del Calvario no tiene comparación. Consumado es, en el origen griego, la palabra tetelestai, un término contable que significa pagado en su totalidad. Jesús pagó en su totalidad la deuda de la humanidad, la deuda del pecado. Esa deuda la saldó el Hijo de Dios hecho hombre. Los 3 eventos más grandes en la historia son el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Y la penúltima palabra que dijo antes de su muerte fue: consumado es. Era el perfecto, no tenía pecado. Esa persona que fue el Hijo de Dios fue el que murió en la cruz por ti y por mí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su sangre derramada en el madero, nos limpió nuestros pecados. En ese momento saldó la deuda. Fue el sacrificio que Jesús hizo por amor. Ya todo está hecho. Ya no hay nada que pueda hacer el ser humano para su propia salvación. Lo único que puede hacer es aceptar a Cristo y por su gracia seremos salvos. Consumado es. No son palabras de un Cristo derrotado, sino de uno que venció. Consumado es. No son palabras de alguien que muere involuntariamente, sino de uno que está dispuesto a morir voluntariamente. Consumado es un grito de victoria
Es una nota de triunfo, es una meta alcanzada, es un fin realizado, es la culminación de un plan divino. Ustedes saben que no hace mucho tiempo que yo acepté al Señor como mi único y exclusivo Salvador. También saben que es la primera vez que me dirijo a la iglesia en una prédica desde el púlpito. Lo que no saben y les comparto es que yo acepté y me comprometí con el Señor a emprender esta carrera de la vida terrenal para servirle a Dios, para agradarle a Dios, para honrar a Dios y continuar la carrera hasta mi último día en este mundo. Mientras tanto, seguiré soñando en ese día que me encuentre con el Señor y poder decirle: hecho está, tetelestai, consumado es. Y Dios me diga: buen siervo, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Bienvenido al reino de los cielos. Para terminar, iglesia, no tenemos que hacer absolutamente nada más que creer y decir: si Él dice hecho está, consumado es, por su gracia seremos salvos. Dios bendiga, iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor. Se registra la séptima palabra de Dios, de Jesús, desde la cruz, cuando Lucas, el médico, nos dice que Jesús dice como séptima y última palabra que estando en aquella cruz, clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Específicamente se da esta palabra al final del día. En medio de la oscuridad, Jesús enfrenta la muerte con calma. Dios había declarado que su Hijo amado estaría en aquel momento de angustia, como nos dice Lucas capítulo 3, versículo 22. Pero que en medio de aquel momento particular se iban a abrir los cielos. En medio de aquella hora, Jesús podía confiar que su Padre lo iba a cuidar. Su última oración fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la tercera oración en la que él utiliza Padre, porque antes de su crucifixión en el Monte de los Olivos, allí oró a su Dios Padre. Cuando fue crucificado, también llamó a su Padre: Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? Pero en este preciso momento le está diciendo: Padre, al momento de morir, a punto de morir, Jesús cita lo que dice el salmista en el capítulo 31: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cambió el futuro de aquel salmo en encomendaré para traerlo a un presente diciendo encomiendo. Encomiendo es: ahora mismo estoy listo ya. Recógeme, levántame. Y se dirige a su Dios de manera personal como Padre.
un Dios que es siempre, siempre, siempre fiel. Déjeme decirle, iglesia, que esta muerte fue real. Esta muerte se profetiza 4 veces en labios de nuestro Salvador. Y aquí en Mateo capítulo 16 versículos 21 y 23 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declararle a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén, que era necesario padecer mucho más que los ancianos, que era necesario enfrentarse a los principales sacerdotes, a los escribas, que era necesario ser muerto y que era necesario resucitar al tercer día. En aquel momento, en medio de aquel diálogo, en medio de aquella conversación, Pedro lo llama aparte y le dice: maestro, oye, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No es necesario que tú pases por esto. Pero mi Señor, pero mi Salvador se acercó a Pedro y le dijo: ¿sabes una cosa, Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones las cosas en la mira? ¿Por qué, no pones la mira en las cosas de Dios? ¿Por qué te pasas pensando en aquellas cosas carnales, personales, totalmente humanas? En medio de este proceso particular, Jesús estaba bien claro de su misión y había que completarla con la muerte. Una muerte que fue totalmente real como totalmente voluntaria, iglesia. El texto bíblico de Juan capítulo 6 versículo 51 nos registra que Él dice: yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. El pan que yo les doy es mi carne, la cual yo voy a dar por la vida de este mundo. Nuestro Dios se compara, Jesús se compara a sí mismo como el pan que desciende del cielo. Y hay un registro en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto por 40 años, Dios se encargó de alimentar a ese pueblo con maná del cielo. Un asunto totalmente milagroso. Desde el cielo Dios enviaba el maná que aquella gente tenía que comer durante todos los días. Aleluya. Oiga, mi iglesia del Señor, es tipo de encarnación el que nuestro Dios pueda dar su vida en propiciación de nuestros pecados y para nuestra salvación. Se hace como el pan que nos comemos. Se hace como ese pan sin levadura que continuamente nosotros celebramos aquí, afirmando que ese Dios está con nosotros. Y cuando nosotros comemos de ese pan, jamás y nunca tendremos hambre, iglesia, porque Dios sacia toda nuestra hambre espiritual. ¿Dice usted amén? Por lo tanto, Dios se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Se da como el maná que desciende del cielo al pueblo de Israel. Es el maná que hoy llega a tu vida y a mi vida, a tu corazón y a mi corazón, para afirmar que ese Dios murió en la cruz por mí y exclusivamente por esta santa iglesia. ¡Qué gran privilegio! Pero había un asunto particular de una muerte real y de una muerte voluntaria. Porque aunque se nos haga difícil entender y asimilar, la muerte es real. ¿En algún momento tú has pensado acerca de la muerte? ¿Has pensado en algún momento que te va a tocar el momento de morir? ¿Has pensado en que en cualquier momento y en cualquier circunstancia el Señor te llama y te levanta y te mudas a la patria celestial?
¿Has pensado en ese momento de tu muerte y posiblemente has pensado a quién afectaría? ¿A quién afectaría? ¿A quién dejaría desprovisto si yo fallezco hoy? ¿Has pensado en algún momento en que si hoy el Señor te llamara a la eternidad y a transicionar de esta vida pasajera en una vida eterna, posiblemente va a haber dolor en algunos que tienes a tu alrededor? Pero posiblemente en este particular la muerte nos lleva a pensar en los preparativos. Nos lleva a pensar en que posiblemente quisiéramos algún ataúd especial, de algún color particular. Pensamos en posiblemente hasta la ropa que nos gustaría tener puesta ese día. A lo mejor has pensado qué himnos o qué cánticos te gustaría que canten en la celebración de tu funeral. ¿Has pensado tú en algún momento eso? ¿Has pensado en lo que te gustaría que pusieran en aquella placa allí en la tumba? ¿Has pensado quiénes serían los invitados a tu funeral? ¿Has pensado posiblemente en aquellos que van a faltar y que no van a venir a la celebración de tu muerte? ¿Sí? ¿Has pensado en todos esos detalles? ¿Has pensado que eso es totalmente natural? Hoy te tengo noticias. Posiblemente el asunto de la muerte es un tema que nos abre un escollo, que nos da tristeza. Es un asunto y un tema del que no quisiéramos hablar. Pero hoy hay una invitación. Hay una invitación a que nosotros podamos enfrentar el poder morir como el ejemplo de Jesucristo. Un ejemplo de valentía, iglesia del Señor, que nos enseña a que no podemos ver la muerte como una tragedia. No. Nosotros vemos la muerte como una victoria. Nosotros vemos la muerte como una transición. Nosotros vemos la muerte con gozo, con alegría y con esperanza. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, en una celebración de vida, de muerte, lo celebramos con cántico, lo celebramos con alabanza, porque afirmamos que el tiempo pasajero aquí finalizó y entramos en una dimensión espiritual totalmente eterna. Dice usted amén. Que en el cielo no va a haber dolor, que en el cielo no va a haber enfermedad, que en el cielo no va a haber escasez. ¿Sabía usted que en el cielo usted no se va a preocupar por absolutamente nada? ¡Aleluya! Va a ser todo totalmente perfecto, lindo, hermoso. Veremos aquellas flores hermosas y únicas. Veremos el mar de cristal y las calles de oro. Y sobre todas las cosas, mire, tendremos una morada celestial que el Señor está preparando para usted y para mí. Dice amén. Dice gloria a Dios. Dice aleluya. ¿Quién dice estoy listo, Señor? No están listos, Señor. Posiblemente pensamos y calculamos en que todavía hay unos detalles por los cuales debemos finalizar. Que yo quisiera ver tantas o tales cosas cumplirse. Hoy te tengo noticias. La noticia es no ver la muerte como una tragedia, es ver una victoria en una experiencia particular de que hemos sido fiel y hemos cumplido con el mandato y con el llamado de Dios a nuestras vidas de manera particular y de manera real, iglesia. Y que cuando a Dios le plazca, nosotros estamos listos para ese encuentro con nuestro Salvador. Jesús, a través de su nacimiento, a través de su vida y a través de su muerte, fue único, fue exclusivo, sí. Fue tan único en el momento de su muerte que cuando expresó estas palabras, inclinó su cabeza y murió. Se entregó a su Padre
que está en los cielos. Y su Padre que está en los cielos le dio una victoria hermosa de una resurrección. Subió a los cielos y está esperándote a ti y a mí. ¿Dices amén? Te está esperando, iglesia. Por eso es que nosotros celebramos y afirmamos un maranata continuo. Cristo vuelve y vuelve por su iglesia. Cristo vuelve por ti y por mí. Y allí no va a haber llanto, allí no va a haber aflicción, allí no va a haber luto, allí no va a haber tristeza. Allí va a haber plenitud y gozo, delicias a su diestra para siempre y por siempre, iglesia. Por eso afirmamos que ciertamente la palabra de Dios a través de este encuentro te habla a ti y me habla a mí de una victoria tan grande en la cruz del Calvario.